comencé. Ya. Gracias por el aviso. Ya, ahora sí, bueno, gracias. Ya, ok, podemos ahora continuar. Bueno, entonces en esta primera diapositiva tenemos las siglas, ¿no es cierto?, con sus definiciones. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de esto? Es que estas siglas y estas definiciones aparecen en todas las leyes, que las vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, que son en el fondo incentivos a los inversionistas, a los que quieran construir este tipo de proyectos, para que sean rentables y tengan mejores beneficios. Cada ley otorga un cierto beneficio, un cierto incentivo para cada una de estas categorías que estoy indicando acá. Eso lo vamos a ir aclarando en la medida que avancemos en la presentación. Bueno, la primera definición es qué es lo que se entiende por energía renovable no convencional. Eso lo aclara la ley 19.400. ¿Y qué dice esta ley? En palabras muy simples, que las energías renovables son fuentes de energía de carácter renovable que contribuyen al cuidado del medio ambiente y se conocen como energía limpia o verde. Y son las conocidas. Es el sol, el viento, la marea, biomasa, geotermia, etc. O sea, es la fuente de energía. Los MGNC son los medios de generación no convencionales. Esos están descritos en el Decreto Supremo 244 del año 2006. Y estos medios de generación, en el fondo, son las centrales, o sea, son las unidades de generación que operan ahora con fuentes de energía renovable, no convencionales, cuyos excedentes de potencia suministrados al sistema son inferiores a 20 megawatts y se pueden conectar a sistemas de media y alta tensión. Dentro de los medios de generación no convencionales están las centrales, fotovoltaicas, hidráulicas de pasada, geotérmicas, etc. Vayan ojalá un poquito memorizando estas definiciones porque las vamos a aplicar después cuando interactuemos con los casos que vamos a resolver. Medio de generación también está definido en el Decreto Supremo 244 del año 2006. El medio de generación son las centrales, es el conjunto de unidades de generación que se conectan al sistema eléctrico nacional, tanto convencionales como no convencionales. Ahora, fuentes de energía para los medios de generación no convencionales también están descritos en este mismo Decreto Supremo. ¿Y cuáles son esas energías? Está la energía hidráulica, tanto potencial como cinética, obtenida por centrales de potencia inferior a 20 megawatts. Inferior a 20 megawatts. Ojo, recuerden eso. Después está la energía geotérmica, la solar, la eólica, los mares y la biomasa. También, repito, estas fuentes están definidas en las leyes respectivas. ¿Qué es lo que son los PMG? Están definidos en la ley 20257. Pequeños medios de generación con fuentes de energías renovables cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 megawatts y son suministrados a un sistema troncal o de subtransmisión. Y aquí hice esta gráfica, hasta 9 megawatts, esta es la central, y están conectados a líneas de 66 kilovolts, 110, 154 o 220 kilovolts. Los PMGD, la única diferencia entre un PMG y un PMGD es que también, llegan hasta 9 megawatts, con sus excedentes llegan hasta 9 megawatts, pero se conectan en media tensión, es decir, en líneas de 12 kilovolts, 13,2, 23 kilovolts, la media tensión llega hasta 36 kilovolts. Entiendo que la minería podría tener ese voltaje, pero lo usual aquí en las zonas rurales es 23 kilovolts. Entonces, la diferencia, repito, entre un PMG y un PMGD radica a la línea de conexión donde se conecta esta central, pero las potencias son exactamente iguales. ¿Qué es lo que se entiende ahora por un excedente de potencia inyectada en la red? Está definido en el Decreto Supremo 244. Lo excedente es la potencia instalada menos los consumos propios de la central, que se conocen como servicios auxiliares, y otros consumos internos que tenga el dueño de dicha central. Aquí puse un ejemplo. Supuse que una central tiene una potencia instalada de 9.500 kilowatts.
le restamos 200 kilowatts por servicios auxiliares y le restamos 300 kilowatts por consumos internos, que puede tener un aserradero, alumbrado o algo así. Y esto me da 9.000 kilowatts. Por lo tanto, esta central, con una potencia instalada de 9.500, que tenga excedentes de 9.000 kilowatts, estos 9.000 los puede inyectar entonces a la red. Punto de conexión de un PMGD. Esto es importante y está definido en la norma técnica de conexión y operación de un PMGD. Voy a mostrársela en una diapositiva, esa norma, para que al menos sepan que existe y después la puedan leer con más calma. Es el punto de la red donde se conecta el PMGD. Eso hay que tenerlo bien claro. Y el punto de repercusión, también está definido en la misma norma, es el punto de consumo más cercano al punto de conexión. Es decir, podemos estar conectados a 5 kilómetros de un alimentador de 23 kilovolts y el punto más cercano ahora de consumo está, por decir algo, a 7 kilómetros o a 6 kilómetros y medio. En fin, hay que distinguir entre esos dos conceptos. Y sirve como referencia para juzgar los efectos del PMGD sobre la red de distribución. Esa es la importancia del punto de repercusión. Es decir, los estudios de flujo de potencia, cortocircuito, regulación, etcétera, se hacen entonces sobre el punto de repercusión. La regulación ahora en este punto no debe ser igual o no inferior a un 6%. Se piden una buena regulación. Los peajes ahora, peajes de transmisión. Voy a explicar la gráfica porque lo que está escrito acá es la gráfica. En el eje horizontal se lleva la potencia. Hay un tramo entre 0 y 20 megawatts, que es el tramo que corresponde a los MGNC, los medios de generación no convencionales. Este límite de 20 megawatts ya vimos ya en qué ley se establece. Y entre 0 y 9 megawatts están estos que tengo indicado con blanco acá abajo, que son los PMG y los PMGD. Ahora bien, hasta 9 megawatts quedan exentos de peaje, no se paga peaje. En este eje vertical va el peaje en tanto por ciento. Sobre 9 megawatts se comienza a pagar un peaje que es proporcional a la potencia que está inyectando el MGNC. Por ejemplo, si estuviéramos inyectando 18 megawatts, que estaríamos por acá, estaríamos pagando un porcentaje del orden del 80%. Sobre 20 megawatts ya no hay ninguna excepción y ningún incentivo, por decirlo así, y todos pagan el peaje a las líneas que corresponden. Entonces, les pido que recuerden estos conceptos porque en los ejercicios que vamos a hacer más adelante van a aparecer justamente estas denominaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos? Los traté de resumir y el propósito. Aumentan el margen de utilidad y contribuyen a que los proyectos de energías renovables sean más rentables. Yo creo que gracias a este paquete de leyes que se han generado desde hace unos 10 o 15 años atrás, es porque se han desarrollado justamente estas centrales, especialmente las solares y las eólicas. Si no tuviésemos estos incentivos, lo más probable es que todos estos proyectos de energías renovables no convencionales no habrían despegado en el país. Entonces, los peajes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el incentivo? Está liberado, ¿no es cierto?, el dueño de pagar un peaje proporcional a la potencia, amparado en esta ley. Los PMGD están acogidos a la ley de net billing, es decir, es un autoconsumo y se puede vender la energía sobrante y se paga a un cierto costo que está regulado por el decreto 244 y las leyes 20571 y 21118. Este también es un buen incentivo porque se puede, digamos, aprovechar parte de la energía eólica o solar y vender lo que uno no consume. En la evaluación ambiental quedan exentos los proyectos hasta 3 megawatts de evaluación ambiental. Eso está en la ley 19.300 y en este artículo. Estas energías renovables no convencionales permiten venta de los bonos de carbono.
para reducir los gases invernaderos. Así que esto está acogido al protocolo de Kioto. Así que aquí también hay un ingreso adicional que podría el dueño de una de estas centrales eólicas o fotovoltaicas hacer uso. Tiene acceso al mercado de spot, es decir, hay ventas de energía a precio estabilizado y a costo marginal. Eso de acuerdo a la ley 19.940. Y por último, se les otorga sello verde, es decir, hay algunos productos que se venden con sello de origen y tienen que ser manufacturados con energía sustentable, con energía renovable. Entonces, todo este paquete de incentivos, que es mucho más largo también y más detallado, justamente ha generado esta situación de que hay bastantes centrales fotovoltaicas y solares en el país, tanto funcionando como en desarrollo y otras en carpeta. Ahora bien, ¿cómo operan esto? Los PMGD son de autodespacho, es decir, su operación no está sujeta al resultado de la operación del sistema del Coordinador Eléctrico Nacional, lo que también es una ventaja, pero sí tiene que mantener informado al Coordinador Eléctrico mensualmente de sus estados de generación. ¿Cuáles son los ingresos? Ya los dije ya, por costo marginal y por precio estabilizado. Y además hay un precio por potencia. Por el solo hecho de tener una cierta potencia instalada, por ejemplo 4 megawatts, se paga un cierto valor por potencia instalada. El marco legal. El marco legal está descrito a partir de la ley, se indica en la ley 20.698, donde se dice que el 25% de la generación debe provenir de medios de generación no convencionales hasta el año, digamos, desde el año 2025 en adelante. Entonces aquí se le está poniendo también a los dueños de empresas de generación esta obligación de construir centrales que tengan energías limpias, energías renovables no convencionales. Así que esto también es una ley importante que también motiva, ¿no es cierto?, a que deben desarrollarse este tipo de proyectos. Bueno, aquí está todo el paquete de leyes. Fíjense que ya desde el año 81 aparecen las primeras leyes. Esto véanlo ustedes con calma, pero todo esto, este paquete de leyes son los incentivos, ¿no es cierto?, para que estos proyectos solares y fotovoltaicos fundamentalmente estén surgiendo a nivel país. Aquí está la norma técnica de conexión y operación de PMGD. Aquí indiqué los capítulos, hay un procedimiento de conexión, hay un factor de referenciación, exigencias técnicas. Esta véanla con calma porque es interesante conocerla y aquí está también bien descrito las exigencias técnicas que tienen que cumplir cada proyecto. Hay sistemas hídricos, eólico fotovoltaico, fotovoltaico diésel, eólico diésel. Aquí hay un ejemplo de un fotovoltaico con un eólico. Fotovoltaico está acá con su caja reguladora, el eólico, banco de batería y un consumo residencial. Este podría ser un net billing, por ejemplo, que está amparado bajo la ley con los incentivos respectivos. Este es el plano unilineal, están los paneles, está el fotovoltaico y están los bancos de baterías para almacenar energía para la noche. Hay un software de simulación que es bastante bueno, no sé si lo conocen, el Homer Pro, que permite simular justamente este tipo de proyectos y también resolver algunas sus características y sus cantidades. Aquí viene esta parte interactiva que yo quisiera compartir con ustedes. Voy a ir dando algunos ejemplos de proyectos y vamos a ir viendo en qué categoría están. Voy a poner este primero como ejemplo. El primer ejemplo, el caso 1, es un caso real, es la central hidroeléctrica Mayarauco. Aquí se ve una foto donde se muestran unas unidades de generación. Las características de estas unidades de generación son 4,7 megawatts y están conectadas esta central a una línea de 13,2. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de energía es esta? ¿Es un MGNC, es un PMGD, es un PMG, un NC o un convencional? En este caso, si vamos siguiendo este mismo orden, la respuesta está acá abajo. Es una energía renovable no convencional porque es energía hidráulica inferior a 20 megawatts. Estamos usando 4,7, central de pasada, cumple entonces con
la definición de la ley de energías renovables no convencionales. ¿Es un MGNC? Sí. Es un MGNC porque está en la banda de los 0 a 20 megawatts. ¿Es un PMGD? La respuesta es sí, porque está en la banda de 0 a 9 megawatts, tenemos 4,7 nomás, y estamos conectados a una línea de 13,2. Por lo tanto, la respuesta para este caso es que esta central, con estos datos, es un energía, es un ERNC, es un MGNC y es un PMGD, con todas las y con todos los incentivos que las leyes le otorgan a este proyecto. Peaje está exento de peaje. Net billing, sí. ¿Por qué? Porque es un PMGD. Es el ejercicio que yo quiero compartir con ustedes en los casos siguientes. Y ojalá que todo el curso participe. Si se equivocan, no importa, porque estamos en la academia. Aquí estamos justamente para aclarar los casos. Voy entonces al caso 2, acá. Vemos esta foto. Esta foto es un parque fotovoltaico de 9 megawatts conectado a 12 kilovolts. ¿Quién podría resolver esta situación y darme estas respuestas que están abajo? ¿Alguna alumna, algún alumno? Para poder ir interactuando. ¿Quién podría hacerlo? ¿Me están escuchando bien o no? ¿Aló? Sí, creo que se escucha. ¿Se escucha bien? Cualquiera de ustedes. No tengo una lista aquí del curso como para poder... Yo voy a intentarlo, profe, aunque igual no vi intenten. como todas las definiciones del principio, pero Ya. eh, yo creo que si es RNC, Correcto, también MGNC, correcto. también es, no, a ver, la PMGD, esa no estoy seguro, profe. Acuérdate la definición. A ver, ¿quién podría ayudar? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gabriel, Gabriel. ¿Quién puede ayudar a Gabriel? ¿Es un creo que PMG? no. Yo creo que es un Un- PMGD porque está conectado a 12 kilovolts. Correcto, muy bien la respuesta. Gracias, Rosario. Entonces, está perfecta la respuesta. ¿Cuál es el nombre de la alumna? Rosario. Rosario, es nuestra delegada. Perfecto, Rosario. Entonces, la respuesta es energía, en un RNC, PMGNC y PMGD. Vamos a este otro. Fíjense que este es un parque eólico, el caso 3. Son 18 megawatts este parque y está conectado a una línea de 110. ¿Pueden resolver ahora la situación en este caso? Ojalá otro alumno, otra alumna. Si se equivoca, no importa. Si lo que me interesa es que participemos. Es RNC, ¿Correcto? MGNC ¿Correcto? y creo que PMG, Correcto. ¿Por qué es PMG? que la potencia es por sobre los 9 megawatts. Y hay otra razón más. Sí, la tensión es de 110 kilovolts. ¿Y el peaje? El viaje sí paga en proporción a lo que inyecta. Perfecto. ¿Es net billing o no? No, No es net billing porque no es PMG. Muy bien la respuesta. Vamos a este otro caso. Fíjense que esta es una central hidroeléctrica de pasada. Se ve aquí la tubería en presión, se ve la turbina y estamos conectándonos con 8 megawatts a 23 kilovolts. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Algún alumno, alguna alumna? Yo, profe, sería, creo que igual que la primera que vimos, RNC, Perfecto. MGNC y MG. Muy bien. Acláraselo al curso. ¿Por qué es igual a la otra? Por favor. Porque también tiene una generación menor a los 9 megawatts ¿Correcto? y es hidráulica, por ende cae en los contextos de RNC y MGNC, y además PMGD porque está en baja tensión, me parece, o media tensión, En que es los media tensión, 23. el 23 kV. ¿Y el peaje? No, Está porque es menor exento. a 9. Sí, está exento. ¿Y el net billing? Sí, creo que sí, porque Perfecto. justamente es PMG. Exactamente. Muy bien la respuesta. Vamos al caso 5. Aquí vemos una planta fotovoltaica bastante más grande de 120 megawatts y está conectada a 220 kilovolts. A ver, ¿quién me podría ayudar a resolver este caso? No importa que se equivoquen, sino que entreguen la opinión que ustedes consideren nomás. ¿Aló? RNC nomás, creo, profe, porque es muy grande. Perfecto. Es solamente una energía renovable no convencional, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque está en 120 megawatts, bastante más arriba de los 20 y está conectada a sistema. El peaje, ¿qué pasa con el peaje? Lo paga normal y Se no puede hacer paga net billing. plenamente. El net billing no puede ser. Vámonos al caso 6. Fíjense que esta es una central térmica a carbón de 350 megawatts conectado a un sistema de 154. Este tal vez es el más fácil de todos. ¿Qué es lo que pasaría con este proyecto? Esta es a carbón. ¿Es energía renovable convencional? No, No, es convencional, profe. Totalmente convencional, y estas al año 25 deberían estar todas apagadas de acuerdo a la ley nuestra. Por lo tanto, aquí la respuesta es que no es energía renovable convencional, no tiene liberación de peaje, no tiene net billing. Vámonos al caso 7. ¿Qué pasa con esta central de embalse de 380 megawatts y 220 kilovolts? Los voy a ayudar un poquito. ¿Hasta qué potencia se permiten las hidráulicas? ¿Se acuerdan de eso? Los 20 20. megawatts. Hasta 20. Y aquí estamos en 380. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Solo ¿Cuál sería RNC. Convencional. Convencional. Totalmente convencional. No cabe dentro del grupo de las energías renovables no convencionales. Así que aquí es no convencional, tiene que pagar todo el peaje y no tiene net billing. Y el último caso, este es el más simple de todo, una central diésel que quema petróleo de 2 megawatts conectado a 12 kilovolts. Es el caso de una central de Iquique, por ejemplo. ¿Cómo lo resuelven este? ¿Es energía renovable o no? Claramente no es renovable, pero No es renovable porque es petróleo. Petróleo no es renovable, ¿no es cierto? claro. Y Pero si es no un es, PMGD, ¿o no? no es PMGD porque no es energía renovable convencional la que está utilizando el MGNC. Recuerden que esta es la fuente de energía y este es la central o el medio de generación. Este medio de generación no está utilizando esta fuente que define la ley. La ley no define el petróleo para los PMGD, define el aire, define el sol, el viento, etc. ¿Se fijan la Ah, ya. diferencia? ¿Ah? Sí, profe. O sea, no Ahí quedó cumple claro. no cumple con esta ley. Y por lo tanto la respuesta aquí es que es convencional y tiene que pagar peaje y todo lo demás. Se fijan, hicimos este ejercicio que resultó bastante bien y espero que el resto del curso nos haya seguido. Ahora, dos conceptos muy cortitos, el de generación distribuida, que está definido en la ley 20571, y la generación centralizada. La distribuida es la que se genera con medios de pequeña escala y se conectan a una red de distribución y que normalmente el consumo está muy cerca de la planta o de la central. Aquí puse unos paneles fotovoltaicos en una viña, entonces estos paneles están muy cerca del consumo del proceso, ¿no es cierto?, de este viñedo. La generación centralizada son centrales de mayor escala que proporcionan energía eléctrica a puntos lejanos de los centros de consumo y en bloques de energía. Aquí hay una central de pasaje, la central Curillinque, están las tuberías de presión, la central y una subestación de 220 kilovolts. Y esta central está a varios kilómetros hacia el interior de la ciudad de Talca. Entonces no está cerca de los consumos. Tenemos más de 200 kilómetros entre la central y los consumos más próximos, que serían las ciudades de Talca y de Linares. Eso un poquito para diferenciar, ¿no es cierto?, el tamaño de las centrales. Ahora, las conclusiones. Lo primero que hay que conocer, ¿no es cierto?, el significado de los PMG, PMGD, MGNC, porque otorgan subsidios y que hacen justamente que estos proyectos sean atractivos para los inversionistas. Ahora, lo repito una vez más, los PMGD siempre se conectan a media tensión, con un máximo de 9 megawatts de excedente. Y el PMG se conecta a tensiones de 66 kilovolts o más, y los excedentes, como se llama, pueden ser, ojo, de 9 megawatts, ahí no está bien puesto eso. Lo otro es que hay que entender el proceso de autorización de un proyecto MGNC, hay que tener la capacidad para estimar la generación de energía
a partir del recurso eólico, solar, hidráulico y conocer el vocabulario técnico. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo expuesto. Parece que no hay consultas, Oriol. Tengo una diapositiva más que se las quiero mostrar justamente para motivarlos, a ver si les gusta. Fíjense que esta es un aviso de llamado a contratación para ingenieros civiles eléctricos de la empresa Statkraft, y fíjense el perfil que piden. Piden sólidos conocimientos técnicos en especificaciones técnicas, planos unilineales, planos de disposición, conocimiento de equipo, conocimiento de normas. Si ustedes revisan todos estos conceptos que están acá, de alguna forma u otra, las tenemos incorporadas nosotros en el curso que ustedes están desarrollando de aquí a diciembre, y también aquellos que tomen el curso de taller el próximo semestre. Revisión y preparación de entregables, eso es lo que pide Statkraft. La palabra entregable ya la conocen ustedes porque está en nuestros enunciados. La conexión a los proyectos de energía, proyectos vendidos de energías renovables no convencionales. Ya vimos todas las definiciones, dónde hay que conectarlos, cómo hay que conectarlos. También pide Statkraft tener cierta capacidad de negociación con los proponentes y los procesos de licitación, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y ojo, nivel de inglés avanzado. Todos los reportes que haya que hacer con las empresas respectivas, cuando se conecta Statkraft con otras empresas, el idioma es el inglés, porque esta es una empresa noruega. La casa central está en Oslo y por lo tanto hay que hablar en inglés con ellos y no en español. Ojalá que les guste esto que encontré en un aviso y que los motive, porque está dentro de la línea de los cursos que estamos siguiendo, entregándole a ustedes con el profesor Oriol Tup. Con esto sí que termino. No sé si hay alguna duda finalmente de lo dicho o de lo mostrado. No, profe, quedó todo claro. Todo quedó clarísimo. Bien, muchas gracias entonces por la Yo atención. tenía una duda pequeña, profe. Adelante. Así que antes mencionó que para el año 2025 se proyecta que un 25% sea de renovables, ¿no? Así es, Ya, correcto. en el caso de que no sea así, supongo que se cobra alguna multa ¿a quién? Efectivamente. A las Hay, empresas que son convencionales. efectivamente, hay penalizaciones que están indicadas en las leyes respectivas. Sí, la respuesta es sí. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias por la atención y buenas las preguntas. Oriol, voy a dejar de compartir Ya. para que inicies tu clase. Perfecto. Yo quería aprovechar un poquito en esta transparencia que se está proyectando. Ya, ok. Saquen sus conclusiones, ya que ustedes ya deberían tener un currículum, empezar a hacerlo, a construirlo. Y qué mejor que poner en el currículum cosas que ponen en los avisos, que ustedes van a tener experiencia desde este curso académico. Pero sí se puede poner en el currículum. Porque de repente, sobre todo para los que no han hecho currículum, dicen, bueno, ¿y qué pongo? Estas cosas. Ese era el comentario que quería hacer de esto. Ok, ya, Ya. gracias. Gracias. Bueno, entonces dejo de compartir. Perfecto. Voy a poner acá. Entonces, bueno, vamos a hablar de especificaciones técnicas, hojas de datos, equipos, normas eléctricas. Aquí hay harta información que ya está toda subida a Ucursos para que ustedes la puedan ver con más detalle, pero vamos a comentar algunas cosas, ¿ya? Las especificaciones técnicas, como definición, son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obra, elaboración de estudios, fabricación de equipos. Por ejemplo, si ustedes van a especificar un tablero, una de las cosas usuales es decir, bueno, ¿de qué espesor va a ser el fierro que se va a ocupar para la carcasa del tablero? Entonces ahí pondrán si será de 1 milímetro, de 2 milímetros, etcétera. Es parte a considerar en la especificación. A modo de ejemplo, en los tableros, normalmente el espesor más pequeño es 1,9 milímetros. Y yo quería comentarles, en el proyecto Metro Línea 4, hace años, que lo hizo Siemens,
compramos como 220 kilómetros de escalerilla a una fábrica que no voy a decir, y esa escalerilla estaba galvanizada en caliente y el espesor era de 1,9 milímetros. En esa época vino toda la crisis del acero y los conductores, y finalmente no le salía viable a la empresa que había firmado el contrato con Siemens para proveer de escalerillas, porque le salía muy caro el fierro. Finalmente esa empresa quebró y se lo llevó otra empresa, y para lograr minimizar las pérdidas, porque subió mucho el acero en esa época, se puso y se acordó con el metro, poner una escalerilla eh, que de mucho menos espesor, era de 1 milímetro, es de 1 milímetro porque es la que está instalada en línea 4, es de 1 milímetro, pero para reforzarla se le hizo unos quiebres, una especie de dobleces en la misma lata de la escalerilla, y con eso se robusteció y ahí está instalada y funcionando sin problema. Pero eso va dentro de las especificaciones. Profe, ¿Ya? ¿qué son las escalerillas? Dentro de los medios de canalización de los conductores, cuando tú tienes conductores, tú puedes poner esos conductores en banco de ductos, es decir, algún elemento como una cañería galvanizada, ¿ya? Y para protegerlo mecánicamente, es decir, cualquier cosa que caiga encima no dañe el cable, se pone este tubo, que sería la cañería de acero galvanizada. También existen de PVC. Esas cuando van dentro ¿cómo se llama?, de hormigones, o ocultas también, o enterradas. Y existe, cuando la canalización de este conductor va a la vista, las bandejas, que son unas latas en U, ya tenemos en cada extremo 10 centímetros de alto, por un ancho de 30, 45 o 60 centímetros. Y en esa U doblada, en la parte baja, van los cables, ¿ya? Y dependiendo de los cables que sean, van con separadores o no. La bandeja significa que este acero, esta lata de 2 milímetros, es completamente cerrada, y esa bandeja puede tener tapa incluso. Cuando son escalerillas, no va completamente cerrada. En la parte de abajo tiene una escala, por decirlo así, en donde van soportados los cables, y esas escalas están cada 30 centímetros. Y eso es lo que uno puede ver para los que anden en metro. Fíjense en el metro, porque está por los bordes, se ve desde las ventanas cuando van andando. Están esas bandejas. En este caso el metro tiene bandejas, y en algunas partes escalerillas. Pero eso es un medio de canalización, es una canalización para los cables. Piensen que son kilómetros de cable, entonces tienen que ir sustentados en algún lado. ¿Se entendió Gracias, la profe. explicación? Sí. Sí, sí. El metro también tiene cables de media tensión, de 20.000 volts, y eso van a nivel del suelo, y bueno, eso no se ve tan, salvo cuando estén en las estaciones. Fíjense en la parte de abajo del metro, de la mezanina, hay ¿cómo decirlo? Una canalización que es de hormigón, que tiene tapas de hormigón. Desde arriba se ve solamente las tapas, pero ahí abajo están los cables de media tensión, que Los normalmente la norma canaletas, dice que vayan en distintas recorridos que los cables de baja tensión y con los cables de telecomunicaciones, para que no haya perturbaciones electromagnéticas entre ellos. ¿Ok? Esas son las escalerillas, me extendí un poco. Ahora vamos a hablar también de la definición de hoja de datos, o data sheet en inglés, ¿ya? Que es una ficha de características con el equipo en particular. Por ejemplo, si hay una hoja de datos de cable, ya, cables de 120 volts, o cables de media tensión de 20.000 volts. Eso lo tiene que decir expresamente, porque con la hoja de datos, o esta hoja de características, uno va y compra. Con esa hoja compra. Y bueno, el dispositivo eléctrico
lo puse acá la definición por si acaso, un aparato que para cumplir una tarea utiliza energía eléctrica alterándola ya sea por transformación, amplificación y o reducción o interrupción. Y finalmente, este concepto es importante que hay algunas charlas que vienen durante octubre, que es referente a la norma. ¿Qué es lo que son las normas? La norma, en definitiva, es una recomendación. Ojo, tengan claro, es una recomendación. Cuando se hace obligatoria esta norma, si es que la ley lo exige, por ejemplo, la norma, no sé, pues, la norma eléctrica chilena es exigida por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, ya cuando se transforma, cuando la ley lo exige, ya es obligatorio cumplirla. Si uno está fuera de norma, puede ser multado, etcétera. ¿Ya? Y dentro de la norma hay variaciones, están los reglamentos, las leyes y la Constitución. En las normas, normalmente hay normas internacionales y normas nacionales, como la norma chilena, está todo lo del INN, aquí hay normas de países, y en Chile en particular, nosotros tenemos normas, pero no de todos los aspectos. Y cuando no hay normas nacionales que afecten a un tema, normalmente se toman normas de otros países, como la IEC o la NEMA. Y vamos a hablar un poquito de especificaciones con algunos ejemplos, pero para hablar de especificaciones tenemos que conocer algunas cosas. Nosotros ya hemos hablado del diagrama unilineal, en que hay un sistema de barras, barra principal, transferencia, hay transformadores, y estas barras normalmente, como son líneas que salen, tienen interruptores y seccionadores como elementos principales. Esto ya lo hemos hablado. Existe en una obra un plano de implantación, es un plano con coordenadas, que indica que esta subestación en estos 4 vértices tiene unas ciertas coordenadas y se ubica geográficamente ahí. Yo me acuerdo, hace años trabajé en telefonía celular. La telefonía celular tenía en esa época sitios de 15 por 15 ubicados en los cerros. Y tenían el error de no estar georreferenciados o con plano de implantación. Y muchas veces uno iba a construir, en vez de construir acá, construía por este otro lado. Y eso obviamente trae problemas legales. Había que desarmar y construir donde se tenía contrato. Aquí hay una implantación de una línea eléctrica que también tiene coordenadas. Tenemos la planta general de la obra, en este caso de una subestación, en que tenemos, este es el marco de línea que es más alto, aquí llegan las líneas, estas dos que están acá, y tenemos 2 barras, barra principal, barra de transferencia, y visto desde la planta, con el interruptor y los seccionadores, básicamente. Las secciones generales de una subestación, tal cual dije, tenemos el marco de línea, el marco de barra, y aquí se está mostrando seccionador, interruptor, etc. Todos estos planos, para que los vean con detalle, están subidos en Ucursos. El transformador ya de la subestación está acá. Tenemos transformador de corriente, el otro era de voltaje. La diferencia es esta parte, porque el núcleo está acá arriba y el de corriente tiene una entrada y pasa por el núcleo y una salida, o sea, llegan 2 cables. En el otro que es de voltaje es un solo cable. Y el núcleo es más macizo para diferenciarlo uno de otro. Condensador de acoplamiento. El desconectador de 220, este es desconectador horizontal, cable, aquí está mirado
está cerrado, y aquí está abierto, y es un equipo bastante grande, con las distancias eléctricas. Profesor, ¿cómo funciona? Abrí otro, déjame, era el condensador, perdón, Creo que era el interruptor. el interruptor, ya. Este, el interruptor. Este es un Ah, no, 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 interruptor, no era ese. era Era uno que como que se abre, parece. el desconectador. Desconectador, ese es. Ya. Mira, este desconectador tiene un cable de entrada, bueno, por 3, y otro de salida, ¿ya? Y aquí la diferencia de voltaje está en los polos que se cierran. Aquí tenemos un polo, 2, 3. El cable va, primero, este desconectador funciona sin carga, es decir, para abrirse este condensador no puede haber corriente circulando porque si no, al abrir va a haber un arco y esto no resiste arco. Entonces la idea, como este está antes, hay uno antes y otro después del interruptor de poder, tú abres el interruptor de tal forma de asegurarte que no haya corriente y ahí recién puedes abrir esto en que se abre, aquí está cerrado y se abre horizontalmente hacia adentro, ya en que se separan estos contactores tal cual está mostrado acá. Acá está abierto. Cierra para este lado. ¿Ya? ¿Se distingue o no? Sí, profe, ahí se nota. ¿Ya? Y tú abres abres el que está al otro lado del interruptor y ahí tienes aislado el interruptor y se utiliza esto para hacerle mantenimiento, porque el interruptor es el único que abre con carga. Eh, a mí en alguna oportunidad en la central Patache me tocó ahí hace muchos años alinear uno de estos desconectadores. Y es complejo porque este es un equipo grande, un equipo robusto, entonces eh, uno tiene que asegurarse de que estos polos cierren, cierren lo más uniforme posible y que cierren lo adecuado. Entonces hay que medir distancia, abierto, cerrado, un polo con otro polo, las distintas, es complejo, pero hay que hacerlo. Después tenemos, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, por Que es supuesto. más como de dato freak, no sé. Los planos y sobre todo esos que son como ubicados en el terreno, ¿los hacen los ingenieros eléctricos o hay, no sé, como cartógrafos o No, gente así vinculada para los tu, de implantación, por tu ejemplo? pregunta es muy buena. Normalmente se va con topógrafo. Se hace la topografía, hay gente especializada en eso, y la gente de topografía se asegura de que los vértices de la implantación sean lo que indican el plano, o sea, que las coordenadas coincidan, de tal forma de garantizar que el espacio en donde tú vas a construir sea el que está en plano, el que se diseñó en oficina. Mm. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Tenemos el aislador de 220, que este es aislador. Aquí adentro no hay ningún equipo eléctrico. Lo único que hace es sustentar un cable que va por aquí, que a lo mejor está lejano del equipo final donde va a llegar, y para que no se combe, para que no quede colgando ni haciendo presión en ningún lado, este aislador cumple la función de sustentarlo. Ojo, aquí el aislador es lo de arriba, porque esto que está acá abajo, que hemos visto en los otros equipos, es una estructura metálica que garantiza que si se para una persona acá y extiende el brazo, no va a estar en peligro de tocar la energía que va acá arriba. Son equipos robustos, son equipos altos. Bueno, y aquí hay un plano de ¿qué es esto? ¿Alguien que me diga? Para no decir todo yo. Se distingue lo que es, aquí hay 3 polos de alta y los de media. ¿Qué es esto? Transformador. Un transformador de poder. Exactamente.
Profe, pero eso estaba como dentro de una caja. Como que se veía como. O es Piensa que como la base de eso. el transformador es un equipo que tiene mucho metal abajo, porque están en los enrollados debajo de esto. Y tiene que tener un contenedor o una, sí, un contenedor en donde estén esas bobinas, que además, aquí lo muestra acá, es con aceite. Entonces eso está en toda una envolvente metálica, ¿ya? Y esto es parte de la envolvente, Ah, ya. Y eso está como todo en aceite, ¿no? en aceite, sí. Ya. Este creo que es de llano de Yampo. Y sí, está todo en aceite y por acá debe haber un muro cortafuego, etcétera. Este es el equipo solo que estamos viendo nomás para irlo conociendo, por eso estos planos. También Pues, tenemos, profesor, tengo una duda relacionado como con lo que había preguntado la compañera sí, dime. sobre que es que al final delante en el currículum salía como que pusiéramos, no sé, que sabíamos hacer planos unilineales, pero me quedó la duda porque ahora dice que eso lo hace el topógrafo. Entonces, un No, ingeniero... me expliqué mal, me Ah, expliqué ya. mal. Cuando se va a construir la subestación, para asegurarse de que en el lugar, en el terreno donde se va a construir, ellos ubican topográficamente la subestación, que las coordenadas que están puestas en el plano coinciden con las coordenadas reales. Entonces, esos planos de implantación, por lo general, son planos civiles, que la especialidad civil la hace. Y dice que, por ejemplo, el aislador tanto va en la coordenada norte, la coordenada este tanto, y salen con números específicos. Es para garantizar que tú estás construyendo donde se diseñó, porque detrás de esto hay un contrato por el terreno donde vas a poner la subestación. Tú no la puedes poner en el terreno de al lado. Tienes que ponerla donde tienes tu contrato. Y eso se hace con control topográfico. Incluso el control topográfico también, como se va a preparar el terreno antes de construir, se va a aplanar, por así decirlo. Ese control topográfico tiene que medir si es que hay diferencias de altura. A lo mejor está en un cerro, a lo mejor a ese cerro hay que sacarle una cantidad de material, y eso se controla con la topografía. En la clase anterior creo que hablamos de cabinas de media tensión. Yo les conté que las cabinas de media tensión normalmente son cabinas que se unen en terreno, se van montando en terreno sobre las fundaciones que tengan, y atrás de las cabinas están las barras, y las barras tienen que estar perfectamente alineadas. Y para garantizar eso, me acuerdo que en el metro, que eran como 30 o 40 cabinas en un sitio que era largo, tuvimos que hacer y mejorar la fundación, el radier, con control topográfico, porque si no había que rellenar con platina y otras cosas para garantizar que las barras fueran perfectamente horizontales. O sea, la topografía en general es un apoyo para todos estos planos eléctricos, para construirlos como dice el documento que debe hacerse, porque para eso es. Entonces, no es que el topógrafo nos vayan a hacer algún plano a nosotros, no, ellos van a garantizar que lo que nosotros indicamos es lo que se está construyendo. Son apoyos. Bien, aquí hay un plano de nuevamente la subestación en que muestra la malla de tierra enterrada. ¿Por qué digo malla de tierra enterrada? Porque esta va enterrada normalmente a 60 centímetros y existe una malla de tierra aérea que va por sobre estos equipos. ¿Y para qué sirve? Si cae alguna descarga de rayos en esta zona, va a caer en la malla de tierra aérea y va a proteger a los equipos que están abajo.
Bueno, y el edificio de control, aquí está mostrado el edificio con las distintas cabinas, celdas, etcétera. Profe, y todos los equipos Te deben escucho muy tener bajito. malla de tierra. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya. Preguntaba si es que todos los equipos deben tener una malla de tierra o hay algunos que no necesiten. Todos los equipos, o todo lo metálico, para ser más genérico, todo lo metálico tiene que ir conectada a la malla de tierra. Normalmente esta malla de tierra, esta malla tiene chicotes, como esta están cerradas a 60 centímetros, chicotes que a lo menos sobresalen 2 metros. Y se aterrizan los equipos de la sala de control que vimos, y además acá afuera, como hay mucha estructura metálica, todas las estructuras metálicas tienen que ir aterrizadas porque como hay energía acá, se puede inducir en todo lo metálico y si es que alguien lo toca, es peligroso. Ah, ya, es literal una malla metálica que la ponen debajo de la tierra para que Y se que, vaya y para que- allá en caso de emergencia. sí, Ya, y que cubre toda la superficie. Esto, ya. cuando hagan ustedes un proyecto y tengan que presentarlo a la superintendencia o bien a algún organismo eléctrico como de Transelec, lo primero que le van a pedir el tema de la malla de tierra, no solamente que esté construida, sino que la medición que hicieron. Y Si hay no, como cierta distancia que tiene que ver porque ahí se ven como cuadraditos. Entonces esos eso sí. cuadraditos tienen que respetar cierta distancia Hay normada o algo una, así, hay ¿o no? una teoría, una formulación, y hay programas que lo que hacen en el fondo es si hay tensiones inducidas, se traducen en tensiones de paso y contacto. Las tensiones de paso son aquellas que una persona camina 50, 70 kilos con los dos modelos y te dice entre pie y pie cuál es la tensión máxima que puede soportar. Hay una fórmula, ¿ya? Y si es que tocas, si es que estás parado al lado de una estructura metálica y tocas con una mano la estructura metálica, también hay una tensión máxima de contacto. Entonces, esas tensiones de paso y de contacto que son máximas, son distintas para cada sector, que dependen de la resistividad del terreno. Y al ser diferente, la tensión máxima de paso y tensión máxima de contacto es diferente, pero calculas la máxima y después calculas las tensiones de paso y contacto de toda esta superficie y que tiene que ser inferior a estas tensiones máximas del sitio. Hay una formulación. Entiendo que tienen que calcular mallas de tierra ustedes más adelante. Ahí vamos a explicar un poco más. Ya, Tenemos una perfecto. clase de mallas de tierra más adelante donde se explica todo eso en la clase. Ya, perfecto, Ya, perfecto. ya, gracias. Ok. Ya, vamos a pasar con algunas fotos. Esto es en la subestación San Andrés, cerca de Copiapó. Y aquí más o menos grafica el tema. Hay un sitio que se entregó para la subestación, se ubicó topográficamente, y no solamente eso, aquí estos hoyos que están acá, que se están comenzando a hacer, son para las fundaciones, y estos hoyos hay que marcarlos topográficamente también, porque aquí yo voy a poner la fundación, no acá al lado, ni medio metro más acá, ni metro más allá, sino acá. Y eso hay que ubicarlo topográficamente. Aquí hay más hoyos, aquí se nota más. Aquí se está montando toda la fundación y lo que aparece ahí son los pernos de anclaje de la estructura que se va a montar ahí. Ahí se están montando algunas estructuras, sobre esas van equipos. Esto que está acá es la enferradura para la fundación del transformador. Esto la arman afuera y después la entierran en el hoyo de la fundación y después le echan el hormigón. Esto del edificio de control. Ahí hay más estructuras, marco de línea, y este es el marco de barra, que es el más bajo, el marco de barra siempre. Aquí está la fundación del transformador y aquí hay un muro cortafuegos. Ahí está el muro cortafuegos. Y esta es la fundación del transformador.
Todos esos fierros que vimos van enterrados acá y se le echó el hormigón. Ahí está el transformador. Ahí se ve la envolvente del transformador. Ahí está el transformador, pero vacío. La sala de control, el resto de la estructura. Uno de los temas de la malla de tierra, y lo vamos a ver en la clase, es por qué las subestaciones tienen estas piedrecillas. ¿Cuál es el objetivo de poner esas piedrecillas? Ya, vamos a hablar un poquito de especificaciones. Aquí hay un listado de especificaciones para obra civil, montaje, prueba, puesta en servicio, pero vamos a irnos directamente a las especificaciones. Vamos a ver esta. Esta es la de un switchgear de media tensión, que en el fondo aquí habla de el proyecto, ya que esto es para Sierra Gorda, el alcance, obviamente que es la especificación de este switchgear. El switchgear es casi un tablero inteligente que distribuye en media tensión. ¿Ya? Aquí hablan de la especificación, o lo que no van en la especificación, los documentos antecedentes, normalmente o son planos anteriores y son normas. Ya aquí están las normas nacionales que tiene que respetar el diseño de este switchgear, las internacionales, requerimientos técnicos, el tema de las barras. Esto, tal cual se dijo al comienzo, es una indicación de lo que debe cumplir el proveedor para construir este switchgear. Tiene partidores y no, con este documento solo no se puede comprar. Faltan todos los detalles específicos, la hoja de datos de este switchgear. Para comprar uno debería entregar esto más la hoja de datos. Incluso fíjense, están las pruebas, inspecciones, documentación, están las herramientas especiales que hay que tener de repente, la puesta en marcha. Normalmente en estos equipos al proveedor se le pide por lo menos que asesore la puesta en marcha o que mande técnicos. Están las garantías, está el tema del transporte, etcétera. Bueno, aquí hay más. Aquí puse, esta les puede interesar. Ustedes van a trabajar durante este curso o el otro con AutoCAD. Y vienen muchas dudas. Aquí está la especificación de Transelec, la ETG A003, normas de dibujo en CAD. Se habla del tema de las capas, la simbología. A ver, aquí creo que hay alguno. A ver. Los formatos del que se van a usar, el espacio de trabajo, la georreferenciación, se trabaja con coordenadas, el tema de indicar el norte, un plano que muestra una planta o implantación, siempre tiene que mostrar el norte. Es un error grave que no tenga indicado el norte. Bueno, aquí está el espesor de los lápices, propiamente tal del AutoCAD, los colores, ¿ya? Con esta norma, Transelec construye sus planos. Las diferentes empresas tienen, las más grandes tienen su propia norma. Me ha tocado trabajar con empresas más pequeñas que no tienen normas de AutoCAD, y si no hay normas de AutoCAD, la empresa tiene que tener sus normas y emplear esas, así que no les pasan normas. Me acordé porque algunos de ustedes nos pidieron formatos en sus cartas cotizaciones, y nosotros no vamos a entregar formatos, ustedes tienen que elegir formatos. Y eso está dado aquí en las normas. Aquí hay otra de criterios de diseño, dice,
por ejemplo, estas Profe, condiciones una pregunta. generales de línea de alta tensión. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando uno usa AutoCAD, uno no tiene que partir desde cero, ¿no es cierto? Igual están como los equipos, o uno tiene que dibujar todo desde cero, por así decirlo. No, cuando tú partes en AutoCAD, lo ideal es que no partas de cero, que utilice el trabajo, las normas que ya tiene la empresa. Partir desde cero te va a demorar un mundo en terminar un plano. Normalmente hay bases de datos, ¿ah? De equipos eléctricos, por ejemplo. Y eso para el proyecto del trabajo ahí, ¿dónde buscar? Sí, sí hay. Incluso nos pueden pedir a nosotros. Ya. Ya. Gracias. Bueno, aquí hay otras normas más que no las vamos a ver ahora. Están todas en la información en un curso para que las vean con detalle. Y aquí vamos a ver, ya que vimos la especificación del switchgear, vamos a ver la hoja de datos del switchgear. ¿Qué diferencia hay? Ya está el switchgear de media tensión en 6,6 kV de la planta de Sokimich, planta PV. La hoja de datos, más que toda esta cosa que estoy mostrando, alcance, objetivo, antecedente, información, tenemos un tema con las características técnicas, que son características requeridas, es decir, las que ponemos nosotros los proyectistas, y las ofrecidas. Si hay 4 oferentes, son 4 hojas de datos que tienen que venir con esta parte llena, de tal forma que cuando se evalúe hay que ver si cumple con lo requerido o no. Bueno, aquí está hablando de cosas administrativas, planos, memoria de cálculo. Vamos a irnos a la parte más medular, especificaciones técnicas del mandante, y aquí está la hoja de datos del switchgear. ¿Qué estamos poniendo? El fabricante, por ejemplo, ABB, país Suiza, no sé. Y aquí nosotros no le estamos exigiendo acá porque aquí estamos poniendo por fabricante. Pero aquí le estamos diciendo que el tipo switchgear sea metal enclosed a prueba de arco interno. ¿Ya? Eso tiene que llenarlo el proveedor. Me fui para otro lado. ¿Ya? Aquí tenemos acceso de cables por arriba, por abajo, inferior. Tiene relé de protecciones. ¿Ya? Y aquí estamos poniendo ya datos más técnicos. Corriente cortocircuito, corriente nominal de 2500 amperes. En algún lado al comienzo estaba a cuántos metros de altura se instala para ver si tiene derrateo o no. Pero se dan cuenta que esto es una hoja con ya cosas, con datos técnicos específicos, hoja de características de este switchgear, y con esto yo puedo comprar y puedo evaluar, porque voy a tener varios proveedores que van a entregar esta hoja de datos completada y voy a revisar con respecto a esto que se especificó, que se puso acá como requerido, si lo cumple o no lo cumple el proveedor. Voy a poder dar un diagnóstico o recomendación al dueño si se compra o no. Porque además esto me permite dar un ranking, cuál cumple con más cosas. ¿Se entiende lo que es una hoja de datos? Hay varios ejemplos que están también en un curso. Aquí hay un error. Características. Este es el seccionador que estuvimos viendo delante. Y está mostrando hoja de características. Y aquí está una cosa entrelazada con la hoja de datos, porque está la hoja de características que muestra este seccionador en particular, JAPAM. Este también es importante, la hoja de datos de tablero. No sé cuántos tableros tendré, aquí lo tiene que decir. Vamos a ver. Altura, 1400
50 metros sobre el nivel del mar. Y ya, a este le falta el número de TAG. Pero este parece que es un solo tablero, con todas las características técnicas que estoy pidiéndole al tablero. 18 kiloamperes. Los planos de referencia que se hicieron para este tablero. Bien, vimos muy rápido lo de las hojas, pero yo les invito a que lo lean, lo que está en un curso. Y vamos a hablar un poquito de algunas normas. No en el detalle, porque acá hay un curso, unas clases especiales para eso, pero sí quiero mencionar estas normas, ¿ya? La norma técnica de seguridad y calidad de servicio para sistemas medianos. Esta nomenclatura, ya casi todas se están renovando. En la antigua nomenclatura que ustedes van a encontrar, NSEG significa norma de superintendencia, electricidad y gas. La norma número 5, la norma de reglamentos de corriente fuerte. Ya esto es para alta tensión. Normas de alumbrado público. Ah, perdón, se me olvidó decirle que este número, estos 2 dígitos que van acá, son los años cuando se hizo la norma. Esta es la norma 21, NSEC 21, del año 1978. También existe, después de esta Superintendencia de Electricidad y Gas, se creó la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y normalmente ahí empezaron a salir estas normas NSH, que son normas chilenas. La norma NSH, esta que está acá, la 4/2003, era de instalaciones interiores, que caducó el 12 de abril, perdón, 12 de julio de este año, y ahora existe una norma nueva. Ahí se las voy a mostrar. Bueno, este listado de cosas que está acá es lo que persiguen las normas. Racionalizar actividades, maximizar la capacidad de producción, reducir inventarios, simplificar el trabajo, unificar criterios, etc. Y lo que les decía, existe a contar del 12 de julio, que está en vigencia, a ustedes les va a tocar saberlo de memoria. Tenemos una clase de esto, que es el nuevo reglamento técnico de seguridad de instalaciones de consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Y esto tiene 19, este es el antiguo, perdón, SH, si el nuevo reglamento, este es el nuevo, sí. Tiene 19 RIC, que le llaman. Los vamos a ver en detalle, en una clase, no me acuerdo si el 10 de octubre, cuando, pero tenemos una clase de esto. Y la otra norma, que también es importante, esta norma técnica de seguridad y calidad de servicio del 2019, que está vigente, y es como los distintos instalaciones de alta tensión se conectan al sistema interconectado nacional. Estas normas, tanto estas como la otra, ustedes se van a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es decir, www.sec.cl, y todas estas normas se pueden bajar, actualizadas. Y sería bueno que comiencen a hacer ese ejercicio. El que no pueda, nos puede pedir ayuda porque las tenemos todas. Pero yo les sugeriría que se metan a esas páginas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la SEC, o bien a la Comisión Nacional de Energía. También están en el Coordinador Eléctrico Nacional. No sé si hay alguna consulta. ¿Cómo se llama lo que había que pedirle de AutoCAD para poder hacer los planos? Porque La especificación igual, técnica. no, como las bases de datos creo que dijo, porque yo igual me bajé el AutoCAD y no encontré,
O no, al menos no supe La, encontrar la base de datos, cómo. sí, sí, de la, Claro. sí, sí, Ah, ya. yo tengo, yo te puedo mandar una. Ya lo mandaron correo después, profe. Sí, sí. Gracias. Lo que quería terminar esto, yo ahora trabajo mucho en lo que es minería y no hay que extrañarse que las mineras nos pidan, por ejemplo, BHP, nos pida o tiene sus normas particulares eléctricas para sus instalaciones, pero esas normas siempre parten del mínimo que son las normas nacionales. De ahí para arriba, y la empresa, dentro de sus instalaciones, puede pedir o exigir mayor calidad que lo que exigen las normas chilenas o normas internacionales. No se olviden que este documento que está acá es una recomendación. La ley lo hace obligatorio. Entre paréntesis, la ley para las instalaciones de alta tensión, esta norma que estoy mostrando, la hace obligatoria. Caballeros, si no hay consultas, pasamos a la carta oferta que ustedes hicieron. Y ahí vamos a hacer una rápida pasada para ver algunas observaciones y explicarlas. ¿Ya? Déjenme ubicar dónde está esto. Vamos a partir con el grupo 1, central de pasada. Don Arturo, siéntase libre de hablar también. Sí, sería bueno mostrar la planilla Excel. Perfecto. Sí, aquí está. Esta no la he subido todavía, quería mostrarla y la van a tener para poder ver en donde evaluamos de acuerdo a lo que se había mostrado anteriormente, el grupo, descripción de alcance, si hay firma. Por ejemplo, este primer grupo de Cabancha, Central Cabancha, sí tiene firma. Bueno, yo creo que es mejor verlo en detalle. ¿Ah? Aquí hay varias, los comentarios. Falta firma responsable, faltan tarifas UFHH por categoría, desglosar valor total cotizados por categoría. Hay que revisar, ya que hay que precisar más el alcance. La memoria de cálculo de la canalización falta como alcance, o entregable, perdón. Falta cotización en pesos. Veámosla. Ya, esta es la carta oferta del primer grupo de Cabancha. Tenemos introducción, objetivo, alcance, exclusiones, el organigrama, las 3 personas. Hay una mini currículum con la experiencia de estos señores, que aquí claramente esto no es cierto. No tiene 25 años de experiencia. Jefe de proyecto, ingeniero A, ingeniero B. El plazo de ejecución. Don Arturo, ¿lo puedo dejar un minuto? Voy a abrir la puerta, por favor. Bueno, correcto. Voy y vuelvo. Lo dejo hablando, don Arturo. Ya, a ver, me habría gustado tener ahí la planilla Excel donde se explica cada concepto que se evaluó. Hay también una columna de comentarios de cada uno de los profesores, después la nota de cada profesor y la nota final. A ver, una vez que vuelva el profesor Oriol Tuca, voy a pedir que muestre la planilla en una dimensión más pequeñita para ver todas las áreas, todos los sectores de la planilla. Ahora bien,
en las columnas comentarios se resume cuáles son las observaciones que tiene la carta de cotización. Eso está hecho grupo por grupo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hay algunos que están con muy pocos comentarios, hay otros que tienen mayor cantidad de comentarios. La idea es que para aprobar esa carta de cotización y validarla, hay que corregir, hay que levantar esos comentarios. Ya daremos un plazo para aquello. Entonces, lo que me gustaría, en los pocos minutos que quedan, es mostrar las columnas de comentarios. Oriol, ¿volviste ya o no? Sí, sí, aquí estoy. Mira, No, lo que sugiero es que mostremos la planilla Excel, pero la puedes achicar un poquito para mostrar por áreas, que las distintas, eso es lo más pequeño que tienes ya. Perfecto. Entonces hay una primera parte que están los grupos. A ver, si quieres vamos un poquito más a la izquierda. Ya. En la primera columna están los grupos con el proyecto y después arriba están todos los conceptos que se van evaluando. Si tiene firma, si no tiene firma, si indica entregables, si no están los entregables, si están las categorías por especialidad, si está el valor total de los servicios de ingeniería, si está el cálculo de las HH. Bueno, arriba está el concepto y para abajo está la evaluación grupo por grupo. Y ahora avancemos, Oriol, un poco hasta llegar a la columna de comentarios, que son las últimas. Entonces, ahí, la primera columna dice observaciones A o B, en la inicial es Arturo Tovila, con la nota, después viene la nota A o B, la nota del profesor Oriol, y la nota final, y después vienen los comentarios y las observaciones del profesor Oriol. Con respecto a los comentarios míos, que son los que están indicados en esa primera columna, ¿lo puedes agrandar un poquito el texto? Voy a hacerlo. Aquí la idea es que cada grupo lea con calma cuáles son los comentarios para poder levantarlo. Pero voy a adelantar algunos. Por ejemplo, en el primer grupo, de la Central Cabancha, la cotización no tiene firma responsable. Y eso es fundamental. Faltan las tarifas en UF, HH por categoría, y falta desglosar el valor total cotizado por categoría. Esas son las observaciones que se deducen si ustedes miran después cada una de las columnas parciales hacia la izquierda. Resultaría muy largo si chequeamos las columnas. Para el otro grupo, en el caso mío, en el otro grupo también falta el desglose de las unidades de fomento por categoría. Más abajo falta la firma, ya eso sería el grupo 3, me da la impresión. Falta la firma, faltan las tarifas, se va como repitiendo. Esos primeros tienen los mismos comentarios. Después tenemos dos grupos que están sin integrantes. Después seguimos, se vuelve a repetir el comentario que falta la firma, las tarifas. Un poquito más abajo hay un grupo, que es el grupo 8, que no cotizó los servicios de ingeniería, lo que cotizó fueron materiales, los materiales de la línea, pero eso no es suficiente, hay que cotizar los servicios de ingeniería. Y por otro lado, el comentario es que la cantidad de HH consideradas son excesivas, son alrededor de 3.600 y tantas HH, que ni siquiera en un semestre vamos a tener 3.600 HH, o sea, ahí tienen que revisar eso. En el otro, en el grupo 9, falta también el desglose de las UF por categoría y las tarifas que consideró ese grupo me parecen muy bajas. Consideraron 0,6 UF por HH y las tres categorías iguales. O sea, el jefe proyecto tiene el mismo costo que un proyectista B y el mismo costo de un proyectista C. Hay que marcar una diferencia, digamos, ahí de costos. Los jefes, las jefaturas son más caras que los proyectistas y que los dibujantes proyectistas. Así que eso tienen que revisarlo. Y después falta una firma responsable en la última. Esos son en general los comentarios. Y por eso que hay una columna que es si está aprobada o no la cotización. La podemos ver esa, Oriol, que es la que está a la izquierda de mis comentarios. Un poquito más arriba, si sube un poquito, sube un poco más arriba, un poquito más todavía. Ahora
córrete para la izquierda, acá está. Aquí dice cotización aprobada por el mandante. Dice sí, pero corregir. Y corregir lo que está a la derecha. Sí, corregir. Hay unas que dicen aún no. Eso tiene que explicarlo el profesor Oriol. Entonces, esa columna donde no figura que está la cotización aprobada por el mandante, que en este caso somos los profesores, hay que hacer las correcciones respectivas para que en esa columna aparezca un sí sin comentario. Y para eso entonces le vamos a dar una semana hasta el otro miércoles para que aquellos grupos que tengan estas observaciones las corrijan y podamos entonces aprobar la cotización como corresponde. Eso es un poco lo mío, Oriol. No sé si tú quieres agregar algo con los comentarios tuyos. Sí, yo quisiera agregar algo. No se olviden que en la carta de cotización ustedes están tratando de ganarse la oferta que están haciendo. Por lo tanto, hay que tener claridad absoluta con la parte comercial, es decir, las UF, las categorías, los pesos. Y también, para aprobarla, el cliente, que somos nosotros, debemos estar conforme con lo que ustedes están ofreciendo como entregables. Ya, por ejemplo, en este grupo que está acá, el grupo 1, yo puse aquí entre paréntesis la memoria de cálculo de canalizaciones, porque hay canalizaciones, pero no están ofreciendo esa memoria de cálculo. También, si bien las categorías son en UF, la HH en UF, etcétera, una cantidad total de HH, le va a salir una cantidad total de UF, bueno, esas 5.000, 4.000, 3.000 UF o menos, ¿de cuántos pesos estamos hablando? Hay que poner una transformación final, solamente en el valor final. ¿Ya? En el grupo 2, los entregables no están específicos. Acuérdense que los entregables nosotros los pusimos en el enunciado. Entonces, si hay un plano unilineal, hay que poner plano unilineal. Si hay un estudio... Ahora, si ponen cosas de más, no se olviden que si nosotros aprobamos esta carta de cotización, le vamos a cobrar lo que transamos, lo que ustedes ofrecieron y lo que nosotros estamos de acuerdo. Por lo tanto, hay que ser más específico en los entregables. Lo otro, el grupo 2 hablaba de una orden de trabajo. No hay ninguna orden de trabajo mientras no le aprobemos la cotización. Entonces no se puede hacer referencia a esa orden de trabajo. Deben revisar y completar la oferta, claro, porque probablemente el tema de los entregables no está claro. Aquí falta un diagrama unilineal en este grupo, claramente. Como entregable. Como entregable, sí. De hecho, el diagrama unilineal es el plano llave, es el plano con el que recién empezamos a conversar técnicamente. Profe, pero ahí tengo una duda, que ¿sí? yo soy de ese grupo. Cuando dice que falta el diagrama unilineal, ¿se refiere a que deberíamos poner un diagrama unilineal en la carta de cotización? No, ofrecerlo como entregable. Es que creo que estaba, o sea... No está. Está en el punto 5, dice ahí. A ver dónde está, déjame ver. Ahí está, incluso puse el punto donde... En la parte correcta, pero... No está. ¿Aló? Sí, te escucha, háblanos. Ya, es que en la parte 2.2 de los alcances pusimos desarrollo de los entregables y ahí pusimos el diagrama unilineal del proyecto. No sé si lo teníamos que poner en otra sección y nos ¿Dónde faltó están todos ahí? los entregables? Ya que me estás diciendo eso, lo voy a revisar. Y este grupo es el de Radioestación Repetidora Central Ñuble. ¿Estamos bien? Sí, somos el grupo 4. Ya, voy a revisar eso porque yo cuando lo leí no encontré el diagrama unilineal. Ya, profe, gracias. Ok. Después tenemos... Profe, y ahí... Ay, perdón. Sí, dale nomás. Dale. No, que eso sería como lo que nos faltaría para tener la aprobación de la carta. ¿O hay algo más que deberíamos completar? No, solamente eso. Habría que ver el lado mío. No sé si en la columna observaciones mías. No hay observaciones, don Arturo. No, yo les puse un 7 a eso. Sí. No, estos tienen un 7, correcto. Como aprobada. Sí, yo la tengo como aprobada, sí, correcto. Ah, ya. Super. Yo voy a revisar
y cualquier comentario se los aviso. ¿Ah? Ya, gracias. Ok. Bueno, aquí en la carta oferta está incompleta, nuevamente porque probablemente el tema de entregable no está adecuado. Y aquí se repite lo que decía el profesor Otto en el grupo 8, las categorías profesionales son diferentes a los roles. Porque aquí es importante hacer notar esto porque otros grupos también tuvieron una confusión. Pusieron ejecutor, revisor y aprobador. Pero yo no sé si el ejecutor tiene cuántos años de experiencia o qué experiencia tiene por sobre el otro, porque es más caro que el otro. Normalmente cuando se construyen estas cartas y estas cosas, hay roles que tienen que desempeñar y para poder desempeñar roles hay un requisito. Entiendo que eso yo lo puse cuando hablamos de las categorías profesionales. En la clase está puesto. Aquí hay que buscar alguna diferencia. Nuevamente se repite en el grupo 9. Y aquí, en este otro grupo, que podríamos revisarlo también, tiene buena nota, hay que completar la carta oferta. Y con estos comentarios, ¿no es cierto? Aquí hay cosas que entregaron y otras que no. Sí, esto es importante. Aquí en el Banco Autotransformadores le faltó la firma de la carta oferta. No se olviden que la carta oferta, en definitiva, es un documento legal. Si hay problema en la realidad, en no cumplimiento de alguna cosa por un lado o por otro, este es el primer documento que se toma. ¿Qué es lo que se ofreció? ¿Qué es lo que se acordó? Y esa es la carta oferta. Por eso es importante la firma responsable. No es que firman los 3 o los 4 que integran el grupo, sino que ustedes designaron, oye, este señor va a ser el jefe de proyecto, él firma, ok, él firma. Y él se hace responsable. Profe, entonces ahí faltaría la firma. La firma. Claro, y eso debe explicar más o menos el medio punto que les falta. No sé si hay alguna consulta de los comentarios generales que hicimos. Bien, de ser así, yo voy a subir ahora, después de esto, voy a subir esta planilla que no la he subido todavía porque la queríamos conversar con ustedes. Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿Me podría quedar un ratito después con ustedes para conversar una cosita, por favor? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ok, no hay problema. ¿No hay más Bueno, consultas? Yo tenía una duda. Sí, Si es que van a adelante. subir algún ejemplo de preinforme para guiarnos más o menos en lo que deberíamos, las secciones que debe tener este. Es que no se trata de subir un ejemplo, la idea es que ustedes desarrollen un informe, hay que ser creativo, que considere todos estos aspectos que están puestos acá. Porque obviamente cada empresa tiene su forma distinta de presentar sus informes, pero ustedes tienen que ser creativos porque el objetivo de esta carta oferta es adjudicarse la licitación. Y para eso, la carta oferta o la carta cotización tiene que tener todas aquellas cosas técnicas y comerciales como administrativas para poder adjudicarse en el trabajo. Entonces, no es que nosotros pongamos un ejemplo y todas las cartas de ofertas son iguales. No, no es así. Pero sí deben contener a lo menos estos aspectos que están indicados acá. Gracias, profe. Pero Ok. yo me refería como a lo que tenemos que hacer a futuro. El No, preinforme que ahora a tenemos. futuro lo que hay, ustedes ya tienen los comentarios de su carta oferta. Lo que hay, tienen una semana para corregir esos comentarios y no actualizan la carta oferta en revisión 1.
Profe, tengo una duda. En el calendario sale que el 13 tenemos que entregar un avance. ¿Eso tiene que ver como con las metas que nos pusimos en la carta Gantt o Sí, es algo como específico para todos? es para todo, es un hito. Un hito significa que son fechas inamovibles y que tienen que tener cierto entregable. Nosotros en el programa pusimos ese hito. A ver, O sea, claro, pero mi duda es que las cosas que tenemos que entregar dentro del avance son las que pusimos en la carta Gantt que iba a tener el avance, sí, o sea, como sí, hasta la fecha. sí, ustedes dijeron ahí al día 13 de octubre, en su carta Gantt, tales cosas vamos a tener, algunas cosas completas y otras en proceso. Y eso es parte de lo que tienen que entregar, o es lo que tienen que entregar, porque se supone que además tienen que entregar un estado de pago que tiene que ser coherente con ese avance. Ahora, si están atrasados, hay que declararlo nomás que están atrasados, pero al final, en el otro informe, porque está este informe parcial, le vamos a exigir todo lo que ustedes ofrecieron. Ya. Sí, justamente a reforzar un poco la respuesta y la pregunta que formula nuestra alumna. Lo que vamos a revisar justamente nosotros, cuando ustedes entreguen el informe de avance, es que cumplan con lo prometido en la carta Gantt de cotización. ¿Está claro eso o no? Ya, profe, gracias. Ok. Profe, no sé si ya te lo dijo o no, pero hay que entonces arreglar esas observaciones que usted nos dijo y enviarle como una carta de oferta revisada. ¿De Sí, qué, una semana? sí, sí. Sí, Ya, ok. envíenla al correo a los profesores, por favor. Normalmente, en la práctica, en el mundo real, cuando hay carta de oferta, nosotros hacemos hasta 2, 3 cartas cotización del mismo tema, corrigiendo normalmente los alcances. Porque lo que ocurre, por lo general, y se van a dar cuenta ustedes con el ejercicio profesional, es que el cliente no tiene claro lo que quiere. Y para eso hay que irlo conversando y de repente no te entrega la información que estás esperando para cotizar, hay que suponer cosas y entregar una versión. Y finalmente, lo que se hace, el cliente acepta la oferta, la adjudica y recién hace la orden de trabajo. Que la orden de trabajo u orden de proceder es para que tú como oferente comiences a trabajar. Ok, estamos en la hora, Oriol, ya Sí, estamos estamos en la pasando hora. 5. Correcto. Bien. No Yo habiendo creo que consulta, yo creo que estamos terminando la clase y hay un alumno que quería hacernos unas consultas. Don Arturo, ¿nos quedamos unos minutitos? sí, ningún problema. Nos despedimos del resto del curso y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, que estén Perfecto. bien. Hasta Chao, luego. Luego, chao. profe. Chaito. Chao, Gracias. profes. Chao, profe, que estén bien.